¿Cómo funciona una hidroeléctrica? Nos preguntan en este punto. Para poder responder a esta pregunta debemos hablar primero qué es una hidroeléctrica. Y es que una hidroeléctrica, en verdad, cuando hablamos de central hidroeléctrica, es aquel conjunto de instalaciones y equipos electromecánicos necesarios para transformar la energía potencial hídrica en energía eléctrica. Vemos que esta consta de muchas partes, está formada por muchas partes. ¿Cuáles vendrían siendo estas partes? Vendrían siendo la presa, los aliviaderos, las tomas de agua, la casa de máquinas, las turbinas hidráulicas, los transformadores y las líneas de transporte de energía eléctrica. Ya teniendo en cuenta esto, podemos responder a la pregunta principal, y es cómo funciona una central hidroeléctrica. Como podemos ver, el agua situada en un embalse y retenida mediante la presa accede a una turbina por medio de tuberías forzadas de alta presión, en las que el agua adquiere una gran velocidad que más tarde será transformada en energía. En la sala de la turbina, situada normalmente bajo la tierra, es donde el agua alcanza su máxima velocidad, gracias a un movimiento rotacional. Este elemento es el principal de una central hidroeléctrica y también es el más conocido, ya que muchas centrales se llaman o se han llamado en función del tipo de turbina utilizada. Esta máquina transfiere la energía obtenida mediante la fuerza del agua a un generador eléctrico, que como su nombre propio dice, se encargará de su transformación en energía eléctrica. La energía finalmente viaja ya transformada desde los generadores hasta transformadores en los que se eleva la tensión de la misma para poder ser utilizada y transportada por medio de la red eléctrica. Ahora vamos a responder a la siguiente pregunta teniendo en cuenta este significado que le damos a las hidroeléctricas y teniendo en cuenta también el video visto que nos habla acerca de la electricidad y el magnetismo. La pregunta nos dice cuáles son aquellos impactos ambientales y sociales que pueden generar las construcciones de hidroeléctricas aquí en Colombia, aquí en nuestro país. Y es que, como podemos ver, tenemos un claro ejemplo de esto, un gran ejemplo de los efectos que traen las construcciones de hidroeléctricas aquí en Colombia, y es el ejemplo que ha causado gran polémica y gran controversia en los últimos años. Es el caso de la represa de Hidroituango, que tenía como objetivo principal y tiene como objetivo principal generar alrededor de un 17% de la energía total de nuestro país. Entonces a esto se enfrentan dos factores a la construcción de hidroeléctricas. Por un lado, el lado económico y de desarrollo, sí, porque de cierta manera, como podemos ver, en gran manera nuestro país depende fundamentalmente de las hidroeléctricas, ya que las hidroeléctricas conllevan al desarrollo de nuestro país. La mayor parte de la energía que utilizamos, por lo menos en un 70%, depende de las hidroeléctricas. Pero también es necesario tener en cuenta otros factores, y son esos factores que impactan ambientalmente sobre los ecosistemas y socialmente. Y es que en verdad es necesario decir que las hidroeléctricas afectan el bosque y de cierta manera ponen en gran riesgo a la población que vive o habita cerca de estos lugares. ¿Y por qué digo que afecta al bosque? No necesariamente por las hidroeléctricas en sí, sino más bien por la construcción de estas carreteras que llevan hacia estas hidroeléctricas, las que afectan al bosque en gran manera, y la casa de máquinas que de cierta manera puede llegar a ser promotora de la deforestación de nuestros ecosistemas. Y es que en verdad un solo embalse en un lugar equivocado puede llegar a destruir completamente los procesos ecológicos de la cuenca, afectando a muchísimas especies, a muchas especies de fauna y flora, pero también al ecosistema mismo. Y es ahí donde podemos evidenciar
esos impactos negativos ambientales y sociales que generan las construcciones de hidroeléctricas en Colombia. Sin embargo, como sabemos, es lógico que tenemos que seguir construyendo hidroeléctricas. Es necesario porque nuestra energía sigue dependiendo necesariamente de las hidroeléctricas. Digamos que todavía no se ha encontrado un método mejor en nuestro país que pueda suplementar estas. Así que es necesario seguir construyendo estas y digamos que vendrían siendo las más económicas y las más ecológicas en términos generales. Sin embargo, también es necesario pensar bien y tomar conciencia de cuáles son los lugares que verdaderamente debemos escoger para las construcciones de estas hidroeléctricas, de tal manera que no afecte tantas especies y no afecte tanto el ecosistema en sí. Por eso es necesario minimizar los impactos con alternativas viables, aprovechando obviamente los privilegios de la geografía, pero con fines hidroenergéticos. Muchas gracias.